Hola, buenas tardes. Este video fue realizado por Luis Alonso Ruiz Gallegos para la materia de Gestión de Proyectos. Si hay una etapa importante en la gestión de proyectos, es el control. Una vez que se ha decidido poner en marcha, el director del proyecto debe asegurar que ocurra de acuerdo a lo planificado. Gracias a las labores de control, se asegurará el logro de objetivos tal y como se definió en la fase de planeación. Explicaré con ejemplos sencillos cada uno de los pasos de esta etapa. Monitorear el trabajo del proyecto. Esta fase consiste en monitorear, analizar y regular el avance de un proyecto a fin de cumplir con los objetivos de desempeño. Susana y Alberto son parte del Comité de Control de Cambios de un importante proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto en el Estado de México. Ellos son los encargados de autorizar o rechazar un cambio propuesto en alguna de las fases del proyecto, así como evaluar el desempeño real, identificar los riesgos que se presentan, mantener información precisa y monitorear la implementación de los cambios aprobados. Realizar el control integrado de cambios. Este es el proceso de revisar, aprobar y gestionar todas las solicitudes de cambio entregables y el plan para la dirección del proyecto, comunicando las decisiones a los interesados. Surgió un posible cambio dentro de una de las fases del proyecto. Lo planeado originalmente está difiriendo de lo que realmente está pasando. Uno de los proveedores de pintura para las terminales quebró, por lo que es necesario evaluar lo que está ocurriendo e implementar acciones correctivas, generando así una solicitud de cambio que puede impactar el alcance del proyecto y el de los entregables. Quizás sea necesario el cambio en su totalidad del color de la pintura o bien mantener el mismo con un proveedor distinto. Este cambio se registra por escrito y se ingresa al sistema de gestión de cambios. Controlar la participación de los interesados. Este paso de seguimiento del proyecto, en general, se encarga de las relaciones con los interesados y las estrategias de ajuste de los planes de participación de estos. Regresando al ejemplo, es necesaria la búsqueda de nuevos proveedores que puedan garantizar el surtimiento de insumos para darle continuidad al proyecto. También es de suma importancia garantizar el compromiso del equipo de trabajo con el cambio suscitado y, sobre todo, garantizar la satisfacción del cliente. Lo anterior se logra convocando a un juicio de expertos que asegure la identificación y el listado de nuevos interesados, así como una reevaluación de los actuales, además de reuniones que se utilizarán para intercambiar y analizar información. Controlar las adquisiciones. Administrar y controlar las adquisiciones es llevado a cabo tanto por el comprador como por el vendedor con finalidades similares. Cada parte se asegura de que la otra parte cumpla con sus obligaciones contractuales. Debido al cambio de proveedor, es necesario definir el control en esta etapa, garantizar que se cumpla con las obligaciones establecidas en un contrato con la finalidad de que no impacte el alcance del proyecto. Gracias a los acuerdos, se incluyen los deberes entre ambas partes, así como informes de desempeño, inspecciones y auditorías, sistemas de pago y solicitudes de cambio. Controlar el cronograma. Controlar el cronograma consiste en dar seguimiento al grado de ejecución del organigrama del proyecto y en controlar los cambios en la línea base del cronograma. Originalmente dentro del cronograma se tenía establecido un periodo de 15 días para pintar la terminal en su totalidad. Sin embargo, por la implementación del cambio es necesario reorganizar el tiempo. Si se toman en cuenta los días invertidos en la búsqueda de un nuevo proveedor y el tiempo de entrega de los materiales al equipo de trabajo, el cronograma, para esta actividad en específico, se retrasaría un aproximado de 5 días adicionales, por lo que en total el ajuste se debe de considerar de 20 días en lugar de 15. He aquí la importancia de determinar el estado actual del cronograma
influir sobre los factores que generan cambios en el cronograma con la finalidad de estabilizarlos, determinar los elementos que han cambiado y gestionar e implementar los cambios. Controlar los costos. El proceso de controlar los costos se encarga de supervisar el grado de ejecución del presupuesto del proyecto y controlar los cambios. Es de suma importancia determinar la línea base del desempeño de costos, la cual se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o correctiva. De esta forma, al comparar el desempeño del presupuesto con los resultados reales, el encargado del proyecto debe autorizar el cambio que no represente una afectación importante al presupuesto. El interés principal para todos los proyectos privados es el económico, por lo que validar un cambio que genere un gasto excesivo puede repercutir significativamente en los objetivos. Si el proveedor de la pintura vende su producto a un precio más alto que el anterior, afecta el presupuesto, por lo que lo indicado es contratar al proveedor con precios más bajos o iguales al anterior sin sacrificar la calidad. Controlar las comunicaciones. Es el proceso que consiste en monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que satisfagan las necesidades de información de los interesados del mismo. Para la comunicación en el proyecto del aeropuerto, suelen utilizarse medios electrónicos para informar sobre cambios y medidas tomadas en las actividades. Entre estas destacan el correo electrónico y grupos en redes sociales. Además, toman en consideración un orden jerárquico para difundir la información a todos los interesados, empezando por el líder del proyecto, los encargados de las actividades y el equipo de trabajo. En las reuniones se abre al debate y al diálogo con el equipo del proyecto. Esto con la finalidad de determinar la forma más adecuada de actualizar y comunicar el desempeño del proyecto, así como responder a las solicitudes de información de los interesados. Controlar los recursos. El proceso de controlar los recursos es un proceso que se ubica en el grupo de procesos de monitoreo y control, y consiste en asegurarnos de que los recursos físicos asignados al proyecto están disponibles tal y como fueron planificados, lo que implica una labor de monitorización y de posible corrección si vemos que hay desviación del plan inicial. Se trata de un proceso que realizamos durante toda la vida del proyecto. Para el ejemplo, el responsable de la actividad debe verificar la cantidad de recursos con los que cuenta una vez que el proveedor ha surtido los materiales. Debe de asegurarse de que estos sean suficientes para la culminación de la actividad, ya que de lo contrario será necesario un cambio adicional o un nuevo pedido. Esto impactaría al alcance del proyecto y obviamente a sus entregables. Controlar los riesgos. El seguimiento y control de riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión. También volver a analizar los riesgos existentes. ¿Qué riesgos puede presentar un cambio de proveedor? Riesgo de fraude, daño a la reputación, afectaciones económicas, descontento de los interesados, tiempo de entrega. Es por estas razones que se deben de identificar los riesgos, así como las respuestas y acciones de implementación. Otra herramienta que se utilizará son las auditorías de riesgo y el análisis de reserva. Estos permiten tener un panorama mucho más amplio de los riesgos involucrados en el cambio de proveedor, así como las acciones correctivas y la cantidad de reservas para contingencias. Controlar la calidad. Implica supervisar los resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen con las normas de calidad e identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. Para esto, el director del proyecto delega al encargado de la actividad el desarrollo de un sistema de gestión de calidad que le permita mejorar los procesos, así como métricas que describan los atributos del proyecto y la forma en que se medirán. Es necesario establecer estándares y políticas de calidad y la generación de informes como el diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, diagramas de flujo e histogramas. El encargado de la actividad también ejecuta por su propia cuenta
un sistema de auditorías de calidad e inspección. Esto permite determinar si cumple con las normas establecidas. En algunas áreas de aplicación, estos términos tienen significados muy concretos y específicos. Las mediciones y resultados se hacen entregables y verificados, que no son otra cosa que los resultados de los procesos de gestión de calidad. Controlar el alcance. Este proceso monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto. Por otro lado, gestiona cambios a la línea base del alcance, a través del control integrado de cambios. También asegura que todos los cambios se procesan a través del control integrado de cambios. Para controlar el alcance, el encargado de la actividad de pintura ha obtenido los datos que indican el grado en el que los entregables están completos, así como una matriz de trazabilidad que ayuda a identificar cualquier cambio en la línea base del alcance y valorar su impacto, mediante el análisis de variaciones que describen el desempeño del alcance de los trabajos en curso. Son el primer resultado importante de este proceso de supervisión de trabajos y control de cambios. Validar el alcance. Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. Incluye revisar los entregables con el cliente o con el patrocinador, para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para lograr obtener de ellos su aceptación formal. Una vez terminadas todas las fases de control de la actividad de pintado, que involucró cambios, el encargado presenta todos los entregables a los interesados competentes para la aceptación, es decir, el Comité de Control de Cambios. Así es, Alberto y Susana. Se inspeccionan todas las actividades para verificar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente firmados y aprobados por el comité. Suponiendo que no han sido aceptados formalmente, se documentan junto con las razones. Esto requerirá una solicitud de cambio para reparar defectos para de esta forma reiniciar el proceso. Conclusión. De acuerdo a lo planteado en el ejemplo, no es necesario rechazar ninguna de las actividades realizadas durante el proyecto de la construcción del aeropuerto en el Estado de México. Los encargados de las actividades, el cliente y el líder del proyecto quedaron sumamente satisfechos con los trabajos realizados. Sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si se rechazara? Como bien sabemos, todas las actividades están sujetas a cambios, por lo que es posible realizar un segundo o tercer cambio en una actividad, siempre y cuando ésta se cumpla satisfactoriamente. También es importante recordar que mientras más avanzado esté el proyecto, más complicado será gestionar el cambio. El control es una de las etapas más importantes para la realización de un proyecto. Sin esta, las actividades no podrían ser monitoreadas constantemente y solo nos quedaríamos con resultados que discrepan significativamente de lo que está sucediendo en realidad. Es importante identificar cada uno de los pasos de este proceso para realizarlo correctamente. Este fue un ejercicio que ayuda a identificarlos de forma más sencilla con el uso de ejemplos, que espero hayan sido lo suficientemente claros para su entendimiento.